tenía planeado para el grupo de trabajo. Apenas comenzó. Va de nuevo. Buenos días. Hoy tenemos una transmisión muy especial. Es algo que yo quise hacer para el grupo de trabajo social, ya que contacté a unas personas que me ha interesado mucho su trabajo, que tienen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, tienen muchas páginas hablando de muchos temas de política, de la sociedad, cómo se encuentra actualmente en América Latina. Y, y pues bueno, ellos están en Argentina, en Ecuador. Este, Aquí está Martín, Juan Carlos, Santino, Pablo, que nos van a hablar de personajes célebres, ¿no? O muy importantes en la cuestión del trabajo social aquí en América Latina. Así es que bueno, espero que les guste mucho el programa y vamos comenzando. Les cedo la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias por la introducción, Eder. Yo simplemente, nos contactamos con el canal de YouTube que tengo. Al finalizar la grabación va a estar disponible el link para que puedan verlo las personas que quizás no se pudieron conectar al directo o repasarlo, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Juan, que vas a tratar a Evita, ¿no? ¿Cómo no? Sí, exactamente. Antes que nada, un saludo a todos y en especial a las compañeras del Instituto de Especialidades en Guadalajara, México. Me toca tratar de un personaje interesantísimo que se llamó Evita Duarte de Perón. Para entrar un poquito en contexto, una pequeñísima biografía, pero una cuestión muy de pasada, para ubicarla históricamente a este gran personaje latinoamericano. Eva Duarte nace en Los Toldos, en la provincia de Junín, en 1919. También ella tiene una infancia muy dolida, con muchas situaciones de carencia, pero se traslada a Buenos Aires, en donde comienza una carrera de actuación. Conoce al general Domingo Perón justamente en una calamidad acaecida en la provincia de San Juan, un gran terremoto que hubo allá, y conoce a este personaje que ya era ministro de Previsión y Trabajo, en donde, bueno, pues el amor tuvo su efecto, se conocen, y desde ahí forman una dupla continental, porque realmente pasaron a ser un par de personajes que a nivel de Latinoamérica y mundial, obviamente, pues ha dejado su huella en la impronta de la historia latinoamericana. Ya una vez, digamos que Evita es el motor que mueve al general Juan Domingo Perón a realizar una labor social impresionante. Ella termina muy pronto su vida debido a un cáncer de útero y muere a los 33 años en 1952, si mal no me equivoco. En todo caso, nada mejor que hablar de Evita que ella misma nos va a hablar de lo que sentía. Hay un libro muy interesante escrito por Sebastián Jiménez que dice Evita, modelo de trabajadora social, y es por eso que vale la pena a ustedes, compañeras del Instituto de Especialidades que están siguiendo esa carrera, que la conozcan y que sepan qué hizo Evita. O sea, y realmente es impresionante la labor que realizó. Algo que comienza a decir el autor en mención es llamativo, cito al autor, es llamativo cómo la figura de Eva Perón ha sido prácticamente ignorada dentro de las aulas de la carrera de trabajo social. Quizás el prejuicio, tildado sus prácticas de asistencialista, ha dejado esta auténtica representante de la historia de trabajo social en la Argentina sin su merecido trato. Amada u odiada,
es evidente que fue importante en nuestra historia como profesión y en la propia historia de nuestro querido país. Con eso quiero decir por qué trajimos a Evita como personaje dentro de la profesión que ustedes están estudiando. Ya lo dice el autor, ha sido vilipendiada, quitada dentro de su verdadera labor de trabajadora social, digamos, por los odios a Evita en personas que se la ama o se la odia. En todo caso, ha sido restada su verdadera importancia como trabajadora social. También dice el autor que considera que el olvido o el menosprecio hacia su memoria ha dejado a los estudiantes de esta profesión sin el aporte de una de las más importantes luchadoras de los derechos sociales del siglo XX. Por otra parte, el trabajo social, si está orientado a los sectores populares, como habitualmente se dice, debe ser estudiada porque Evita recibió como nadie el amor del pueblo humilde, que incluso reclamaba su palabra en los actos que ella se presentaba, su marido, el general Juan Domingo Perón. Una vez dicho eso de la labor fundamental que representó Evita en el trabajo social argentino, me voy a tomar la libertad de citar dos pequeñísimos discursos que ella da. Uno, el 15 de febrero del 47, que habla sobre la niñez. Y al respecto dice: en mi labor diaria de buena voluntad y de humilde colaboradora de la Secretaría de Trabajo y Previsión, vivo las impresiones sensitivas más diversas, algunas de emotividad superior a mis posibilidades receptivas de dolor para el dolor humano. Pero debo confesar que, sin todos los problemas de injusticia social y de dolor, despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia. El problema de la niñez es por excelencia el de mi mayor atención y máximo cariño. El dolor de los niños no lo justifico en ningún sentido y medito que, en ese orden de asistencia social, la revolución tiene a su cargo uno de los problemas trascendentales que demandan justicia sin pérdida de tiempo. La obra de justicia social iniciada por el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es, a poco que meditemos, una de las soluciones más beneficiosas de estos últimos tiempos a favor de la niñez necesitada y abandonada de nuestro país. Porque son varios los factores que intervienen en la formación de este inhumano estado de la niñez: la mala situación económica, los salarios antivirales, la desocupación, el trabajo de las madres fuera del hogar, la deficiencia de la alimentación, la mala vivienda y el medio ambiente cultural inexistente. Son hechos de verdadera deshumanización del individuo que la obra revolucionaria ha desterrado para siempre en los anales del dolor del pueblo argentino. Es importante anotar, esto ya es una apreciación mía, que no quedó solamente el discurso, lo de la compañera Evita Perón. La labor de Eva Perón en cuanto a su práctica. Imagínense ustedes, compañeras, que entre 1948 y 1950, en la República Argentina, consiguió que 13.402 mujeres consiguieran un empleo gracias a la fundación que ella presidía. Que cerca de 10.000 chicos fueran internados, justamente de acuerdo a lo que oímos el discurso que ella daba, su preocupación por las niñez. Fueron más de 10.000 chicos internados para el cuidado en colegios e instituciones que la fundación regentaba. 25.000 vacantes tenían en los 19 hogares transitorios que daba asilo a estos muchachos por los padres trabajadores. Instauró casi 25.000 camas para los 21 hospitales que ella inauguró, de las cuales 17.000 camas estaban destinadas
y distribuidas en los hospitales y policlínicos construidos solamente en el Gran Buenos Aires. Cerca de 25.000 ancianos, importante. Estamos hablando de 1948, compañeras, ¿ya? Es decir, las cifras extrapoladas a nuestra época multipliquen por 10 estas cifras actuales, ¿ah? Pero en esa época cerca de 25.000 ancianos tuvieron un carnet de salud y también el famoso tenían todas las posibilidades del auxilio social que puede dar un Estado a sus ancianos: salud, alimentación y todo lo demás. Sería larguísima la cifra de toda la obra social que se impuso y llevó a cabo la fundación de Eva Perón. Realmente nos quedaríamos cortos con los pocos minutos que quisiera que dispongo para informarle, pero el asunto que me motiva a decirlo es para que investiguen a la personalidad que estamos hablando, vean el trabajo ya por su cuenta de la terrible, de la inmensa obra de la compañera Evita Perón. Hay otro discurso pequeñito también que quiero conversar sobre la justicia social. Y esto es muy importante, que me gusta mucho, es muy sencillito, pero para que vean ustedes el personaje que estamos hablando. Y dice: la felicidad de un pueblo, en cuanto se refiere a sus medios de vida, se logra con una adecuada legislación en materia de justicia social y una equitativa distribución de la ayuda social. Porque resulta innegable que esta es complemento de aquella. La justicia social juega en el orden de los seres aptos para el trabajo, puesto que los dejan de serlo, ya sea por accidente, por enfermedad o por causa que la ley contempla. No quedan jamás desamparados. La ayuda social, en cambio, va dirigida a otro sector humano que el Estado y la sociedad no pueden ni deben ignorar. Es un deber de solidaridad humana que supera todos los prejuicios. Mira, debemos entender que antes de Evita, en la política argentina, había asistencia social, pero una asistencia social emanada dentro de la caridad. Es decir, hay dos formas de ver la asistencia social: como un asunto privado de caridad y de conciencia humana, y de una labor del Estado consciente que debe de proteger a sus ciudadanos. Obviamente, la figura de Eva Perón nos recuerda esa responsabilidad del Estado que debe de cuidar a sus ciudadanos, dándole salud, educación y dándole todas aquellas situaciones materiales para su desarrollo. Termina el pequeño discurso y dice Eva Perón: la ayuda social que llega, que se suministra racionalmente previo examen a las condiciones del que la recibe, protege y estimula. La limosna, dada para satisfacción de quien la otorga, deprime y alerta. La ayuda social honestamente practicada tiene virtudes curativas. La limosna prolonga la enfermedad. La ayuda social está destinada a mitigar necesidades y restituir a la sociedad como elementos aptos a los descendientes de los desamparados. Realmente queda corto el tiempo para hablar de la inmensa social de la compañera Evita Perón. Una vez fallecida, cuando poco después que hay un movimiento revolucionario organizado por los generales del ejército argentino y derrocan al general Perón, el odio de clase en cuanto a la labor de la práctica social de la fundación de Evita Perón fue realmente impresionante. Cuentan historias realmente increíbles, que había cualquier cantidad de pintas de sangre, pero por el mero hecho de llevar la insignia de Eva Perón,
fueron quemadas colchas, cualquier rastro de memoria que tenga de Eva Perón quisieron aniquilarlo. Después de muchos años de haber hecho, y esto es importante que lo sepan, ya que es una figura tan vilipendiada por algunos sectores y tan amada por otros, cuando se hace un estudio acerca de su utilización de medios públicos, se demuestra que en ningún momento hubo un acto doloso en la administración de la fundación de Evita Perón. Todo lo que ella pudo recoger, sea eso sí, un poco a la fuerza y un poco, digamos, presionando para que las clases pudientes donen, todo se utilizó para el bienestar de la niñez y de los ancianos en Argentina. Ahora, no solamente la ayuda social de la fundación llegó a la República Argentina, sino que esta fue mundial. Cuentan historias, y no historias, eso está ya dentro de los archivos de la institución, la ayuda social que prestó a México, a Colombia, a Ecuador, casi a toda Latinoamérica. Y no solamente a Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estas pequeñísimas palabras que he dicho solamente tratan de motivarlas a ustedes, compañeras, y a todos los que nos escuchan, de estudiar más la figura de la compañera Eva Perón. Realmente, como trabajadora social, realmente es impresionante la labor realizada. Yo creo que con esto concluyo, compañeras, le doy paso a mis otros compañeros que van a hablar acerca de el trabajo social como fruto de la concepción socialista de la humanidad. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, compañero Juan Carlos, y un saludo cordial a los jóvenes estudiantes del trabajo social de la Universidad Especializada de Guadalajara, los camaradas argentinos Santino y Martín. Bueno, eso es realmente un tema muy complejo, pero a la vez interesante, que debe motivar a los estudiantes de trabajo social para rescatar de la historia los aportes de personajes como el que voy a hablar, Federico Engels, a la visión de una nueva sociedad. Y también tomando en cuenta que el trabajo social nació como una profesión en los Estados Unidos justamente para paliar los antagonismos de clase, para someter a la clase obrera industrial y darle un tratamiento de caridad, como bien decía Juan Carlos respecto a eso. Es decir, para más bien aplacar sus luchas, sus reivindicaciones justas de mejores condiciones de trabajo y de calidad de vida. Y por eso este personaje que vamos a hablar, Federico Engels, es realmente un investigador, un científico que previó lo que iba a pasar en el futuro, tanto con la sociedad capitalista como con la sociedad de nuevo tipo, que él la llamó socialismo, al igual que Marx, socialismo como una transición al comunismo. Esto es muy importante también decirlo, porque hay muchas veces confusión. La propaganda burguesa hace aparecer al comunismo como que si fuera una ideología del terror, del hambre, de la miseria, de la tiranía, cuando es lo contrario. La utopía de Marx y de Engels respecto de lo que es el comunismo es más bien la búsqueda de la felicidad humana, la búsqueda de la desaparición de las desigualdades y de las inequidades, y el objetivo es que todos los seres humanos resuelvan sus problemas básicos, elementales, de alimentación, de vivienda, de bienestar general, para que dediquen su tiempo al cultivo del espíritu, al cultivo de las artes, de la cultura, del entretenimiento sano, para que realmente se viva una vida humanamente aceptable. Es decir, para que la humanidad o los seres humanos se acerquen cada vez más a la humanidad y se alejen de la bestialidad. Engels, por lo tanto, como creador o como parte, junto a Marx, del desarrollo de esta teoría del comunismo y del socialismo, o del socialismo y el comunismo. A propósito, hay un libro que se llama justamente Del socialismo utópico al socialismo científico, escrito por Federico Engels. Sientan las bases de esta doctrina
que realmente, como ya dije, forma parte de una visión nueva de la sociedad. Y que ellos ocasionaron una verdadera revolución en la ciencia social. Y el trabajo social forma parte de eso, porque el trabajo social es la práctica, la aplicabilidad de la teoría social. Y esa teoría social está basada en la sociología, en la antropología, en la psicología de masas, inclusive, que un trabajador social o trabajadora social debe manejar. Un trabajador social es prácticamente, como quien diría, un sumum, debe saber de esas tres ciencias. Eso es muy importante, de la sociología, de la antropología y el trabajo social, para entender al ser humano en su esencia, pero también en su definición clasista. Cómo los seres humanos juegan un papel en la sociedad de acuerdo a su rol en la producción. Y eso es muy importante. Los obreros juegan un rol en la producción porque producen en la industria, ¿no es cierto? Los campesinos juegan un rol clasista en la sociedad porque también producen alimentos o producen productos agrícolas. Y los que se dirigen la sociedad o los que mantienen el control sobre los medios de producción son los burgueses o capitalistas. Y a nivel mundial, los monopolios, las grandes transnacionales. Ellas son las que no están interesadas en que el trabajo social se convierta realmente en un instrumento de apoyo, de complemento de las luchas sociales de obreros y campesinos, y más bien se convierta en un freno para el surgimiento de sus luchas, de sus reivindicaciones. Porque todas las reivindicaciones sociales de obreros, campesinos, del pueblo en general, de los sectores populares, tienden a liberarse. Y como dijo el mismo Engels, cuando la clase obrera, y Marx, los dos, dijeron, cuando la clase obrera se libere, liberará a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esa nueva sociedad ya no va a partirse en función del lucro, del interés privado o particular de pequeños grupos de personas, sino en función del interés colectivo, en el que todos sean beneficiarios de la distribución de la riqueza, en igualdad de condiciones, en equidad. Porque obviamente la igualdad absoluta no existe. Y por eso el principio básico del socialismo es a cada quien según su necesidad y a cada quien según su capacidad. Siempre va a ser necesario que haya una estructura social determinada para poder organizar la producción, ¿no es cierto? Entonces, respecto a el rol entre la familia y la sociedad establecido por Engels en uno de sus textos, él señala con claridad, y vuelvo a decirle que eso es premonitorio, porque lo que él dijo en 1800 y pico, decía, en la segunda mitad del siglo XIX, al igual que Marx, se cumple y sigue cumpliéndose ahora en este tiempo, con mayor razón en estos momentos de gran crisis del capitalismo mundial, que se ha visto recurrir incluso a difundir un virus con la teoría malthusiana de que mientras menos población hay, más fácil es manejar el mundo. Malthus dijo también en Inglaterra que los alimentos crecían en forma aritmética y la población en forma geométrica. Y por lo tanto, habría que procurar reducir la población mundial para que alcance el alimento para todos. Esa visión realmente terrible, que asusta ahora, se está cumpliendo ahora con la pandemia esta del COVID-19. Porque en el fondo eso es lo que ellos quieren, reducir la población mundial. Y lo han dicho públicamente, no lo ocultan. La señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional lo dijo claramente, que los ancianos están de más y que deberían que son un obstáculo para el desarrollo de la economía, que por tanto deberían desaparecer lo más pronto. Un senador norteamericano también lo dijo, que mejor es que mueran los abuelos para que los nietos tengan una oportunidad. Y Bill Gates, con su famosa vacuna y con su drama o su video que hizo, diciendo que va a haber una pandemia, fue simplemente la preparación a algo que en los hechos ya está ocurriendo. O sea, no es nada casual, no es aislado, no es simplemente un hecho natural porque este virus fue creado en un laboratorio, sino que es una acción deliberada de la mayor crueldad, de la mayor cinismo de las élites mundiales que dominan el mundo, y las élites que son básicamente financieras, son los bancos mundiales, como banqueros como Rothschild, como Soros, como Morgan, como Rockefeller, que han dominado el mundo y que tienen que seguirlo dominando. Pero esa crisis del capitalismo ya cada vez va llevándolo a su ruina total. Entonces Engels
cuando le preguntan cuál es la relación que debe existir, la relación ideal que debe existir entre la familia y la sociedad, responde lo siguiente, y lo voy a decir de modo textual. Cito: las relaciones entre los sexos en el futuro, pues, tendrán un carácter puramente privado, perteneciente solo a las personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la injerencia a la sociedad. Eso será posible merced a la supresión de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad, con lo cual se destruyen las dos bases del matrimonio actual, ligadas a la propiedad privada: la dependencia de la mujer respecto del hombre y la dependencia de los hijos respecto a los padres. Todos sabemos que el machismo, heredero del patriarcalismo, es uno de los factores socioculturales más fuertes que evitan el desarrollo de la mujer en particular y de la sociedad en su totalidad. Porque las reivindicaciones de la mujer no solamente son en beneficio de las mujeres, sino en beneficio de toda la sociedad. Y ya Engels lo definió en otro libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde él define con claridad por qué y cuándo aparece la propiedad privada y por lo tanto se vuelve necesaria la familia monogámica. En el pasado, en la barbarie y en las primeras etapas de la civilización, existían otras formas de matrimonio: matrimonio sindiásmico, matrimonio poligámico o poliántrico, es decir, incluso el matriarcado era una mujer dominante y varios maridos. Y el poligamio era un hombre dominante y varias mujeres. Y otro tipo de formas de matrimonio que incluso aún en ciertas poblaciones de primitivas orígenes aún existen, como el compartir dos parejas entre sí, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, la sexualidad humana es una cuestión que ha sido velada deliberadamente por la sociedad capitalista y convertida en un pecado, convertida en algo negativo para sus intereses. Porque como bien dice Engels, el matrimonio está ligado a la propiedad privada. Y por eso los burgueses muchas veces tienen una mujer y tienen un amante, pero formalmente eso no es reconocido. Se mantiene oculto, se mantiene como algo, una actividad clandestina. De tal manera que cuando, como dice Engels, cuando las actividades domésticas de la mujer se conviertan en una rama más de la producción, entonces podremos hablar de la liberación de la mujer. Y eso también ocurre ahora. Por eso las reivindicaciones del movimiento feminista a nivel mundial cada vez son más fuertes, cada vez son más necesarias y cada vez son más apoyadas por los revolucionarios, por los izquierdistas, por los comunistas, porque comprendemos que la mujer es casi el 50% de la población y por lo tanto no pueden ser ignoradas, no pueden considerarse que están sometidas al hombre o los hijos sometidos a los padres. Lo que no significa fomentar la indisciplina, sino simplemente la relación democrática consultiva que debe darse en un núcleo familiar, en el cual el hombre y la mujer deben decidir ambos sobre el futuro de los hijos y su propia vida de igual a igual, y no como antes, que el hombre es la cabeza de la familia, como se dice incluso en la religión. Entonces, Engels continúa, cito: en ello reside precisamente la respuesta a las actividades moralistas de la burguesía con motivo de la comunidad de las mujeres, que según ellos quieren implantar los comunistas. Eso es otro error. Se considera que los comunistas están hablando de que al abrir la propiedad privada también se debe desaparecer la individualidad o el respeto al matrimonio o a la vida de las personas privada. No, una cosa es la propiedad privada sobre los medios de producción y otra cosa es la propiedad individual que cada cual tiene el legítimo derecho a tener. Todos aspiramos a tener mejores condiciones de vida, de nuestro hogar, de nuestros ingresos suficientes para tener una buena alimentación, a lo mejor un vehículo cuando se trata de la clase media que pueda acceder a ello, etcétera, etcétera. Esas son cosas del ámbito privado, personal de las personas, y no, por lo tanto, las mujeres no se convierten en una comunidad para todas, como equivocadamente sus detractores en su tiempo decían. Y luego dice Engels: la comunidad de las mujeres es un fenómeno que pertenece efectivamente a la sociedad burguesa y existe hoy plenamente bajo la forma de la prostitución. La prostitución descansa en la propiedad privada y desaparecerá junto con ella.
Por consiguiente, la revolución comunista, en lugar de implantar la comunidad de las mujeres, la suprimirá. Esto es muy importante, porque ya se ha dado. En Cuba particularmente, cuando fue la revolución castrista, la prostitución fue, las mujeres que eran prostitutas fueron reeducadas y convertidas en enfermeras, costureras, en otras actividades. Claro, tampoco es imposible pensar que no haya mujeres que quieran tener esa vida, pero ya no es una cuestión oficial, ya es una cuestión que es tolerada por la sociedad, sino que más bien es criticada por la sociedad negativa. En definitiva, este pensamiento, este desarrollo del pensamiento socialista o comunista de Engels y de Marx ha servido como una guía para el desarrollo de un trabajo social vinculado a la sociedad y no para detener la sociedad, no para apaciguar las reivindicaciones justas de los obreros y campesinos. Recuerden ustedes que al comienzo del capitalismo, que es el tiempo en el que aparecen el pensamiento de Marx y de Engels, estaba en auge el capitalismo. Así es. El capitalismo también fue en su momento revolucionario, porque con la revolución industrial, es decir, el aparecimiento del vapor, el transporte como los trenes y las fábricas que reemplazaron a los talleres artesanales, hubo un acelerado desarrollo de la producción y por lo tanto una mejoración, un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Pero ¿quiénes eran los sacrificados? Los obreros, que al migrar de las ciudades vivían hacinados en barracas, que trabajaban 14 horas diarias, incluso mujeres y niños, y que efectivamente la prostitución se convirtió en una actividad muy común porque los hombres que abandonaban el campo venían solos, sin su hogar, y por lo tanto pues sus necesidades sexuales las satisfacían ahí con las prostitutas, lo que provocaba altos niveles de enfermedades venéreas, como la sífilis o la plenorragia. Entonces ellos en esa etapa observan eso, Marx y Engels, y por eso descubren o demuestran que eso es una actitud inhumana y que debe ser cambiada. Lo único que ellos se centraron, es importante también decirlo para la realidad nuestra latinoamericana, se centraron en Europa, porque ese era su ámbito de desarrollo, al punto que ellos llaman, Engels y Marx, que las sociedades civilizadas, dando a entender que las sociedades coloniales o postcoloniales, como nosotros, no somos civilizados. Eso quizás es una visión que podría provocar también confusión, pero no es así, porque el pensamiento del ser humano, cuando tiene validez para todas las sociedades, es universal. Y el marxismo y el pensamiento de Engels particularmente es universal. Entonces, con esa salvedad, con esa diferenciación por el momento histórico distinto que se vivía entonces y que ahora vivimos, sirve y como digo, ha sido premonitorio su pensamiento porque es lo que está ocurriendo ahora. Las luchas de las mujeres ahora son vistas de manera positiva, al igual que la lucha de los LGBTI, al igual que la lucha de las etnias, ¿no? Aborígenes y también de los llamados afrodescendientes, de modo genérico, que como ustedes saben en América son una alta población, tanto en el norte como en el sur, en todos los países, en México también, pero con el estado de Guerrero hay una comunidad afrodescendiente, en Ecuador también, no sé si en Argentina creo que es menos, pero en todo caso, en Perú, etcétera, hay un desarrollo que siempre fue velado y que también es una área del trabajo social, la actividad de los grupos étnicos indígenas o negros, ¿no es cierto? Y mestizos y mulatos. Entonces, todo este campo, con esta visión, con esta perspectiva de que Engels nos dice claramente, ¿no? Que al suprimir la propiedad privada sobre los medios de producción y la educación de los niños en la sociedad cambiará, es que debe trabajarse en función del papel del trabajo social. Lógicamente que la desaparición de la propiedad privada no va a ser fácil ni inmediata. Es necesario un gran periodo de transición en la que gradualmente pueda superarse el predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, el control de las fábricas, el transporte y los mecanismos de comercialización y de exportación e importación, pero con el surgimiento de nuevas formas de producción como la economía social comunitaria, como las asociaciones agrícolas y artesanales, pueden crear un momento dado una red de estas empresas con otra visión, no capitalista, sino de desarrollo, no en función de lucro, sino en función de satisfacer las necesidades
de sus miembros, puede en un momento dado seguramente crear las condiciones para un cambio profundo de la sociedad radical. No basta solo con los gobiernos, a pesar de que en este momento en América Latina hay gobiernos progresistas que facilitan ese proceso, como justamente el de México ahora con López Obrador, como el de Chávez y Maduro en Venezuela, y como estaba en Ecuador con Correa, que ahora se ha regresado, y como también en Argentina, que regresó con Macri, pero se ha recuperado ahora el espacio de estos gobiernos democráticos, progresistas, reformistas, pero que abren el camino para que las masas populares, los obreros y campesinos tengan la oportunidad de organizarse mejor, de resolver sus problemas sin depender del Estado, que siempre será un organismo de control o de dominio de la clase dominante, hasta que estén las condiciones para cambiar en su conjunto la sociedad humana. Porque tampoco los cambios no pueden ser parciales de un solo país. Tendrá que darse un momento en que toda la producción mundial, o la gran parte de ella, se socialice, es decir, que ya participen muchos de ese proceso para que haya condiciones para los cambios políticos y culturales que serán necesarios. Creo que estas cosas son las que nos permiten ir entendiendo, en teoría, lo que debe ser la práctica del trabajo social, que es muy importante, porque como dije hace un rato, para mí es la profesión operativa, la que debe ejecutar en el terreno, en contacto permanente con obreros campesinos, con los sectores vulnerables como niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera, etnia, la posibilidad de crear conciencia social, conciencia de clase y por lo tanto mejorar la organización de esa población para que se prepare para lo que viene, que es el desarrollo de la economía autogestionaria. Porque hasta ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, las sociedades latinoamericanas se han visto llevadas hacia un populismo que es una forma paternalista de ver la política o de hacer la política, y con ello más bien se ha postergado el proceso real de cambio profundo. Y un trabajador social debe tener elementos de análisis surgidos de la sociología, de la antropología, de la psicología de masa y también, ¿por qué no?, de la economía política, para entender en su conjunto cómo funciona la sociedad. Porque ese fue el aporte enorme de Marx y de Engels, cuando definieron de que las tres fuentes a las que se nutrieron para, perdón, para desarrollar su teoría son la filosofía clásica alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. En base a estas tres fuentes de científicas de su época, diseñaron lo que ellos llamaron la teoría comunista. Eso es, distinguidos jóvenes, espero que les haya servido y que se sientan motivados para seguir estudiando, porque la única forma de poder llegar a ser mejores es estudiar, estudiar y estudiar para actuar y comprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bueno todo. ¿A quién va a continuar? Santino, ¿vas a continuar tú? Yo, sí, ciertamente. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, yo soy Santino, y voy a exponer a continuación la estrecha relación que existe entre el socialismo y la seguridad social, o entre el socialismo y el trabajo social, ¿verdad? Desde el punto de vista de dos grandes personajes históricos, como son José Stalin y Clara Zetkin. Así que, bueno, empezaremos con el primero, ¿no? Con Stalin, que, bueno, Stalin era un georgiano, es decir, provenía de Georgia, ¿no? Un país oriental, que en ese entonces, ¿no? Ahí a comienzos del siglo XX, era un país sometido al Imperio Ruso, que, bueno, era un imperio que, a pesar de su enorme extensión, porque no solamente incluía a Rusia, sino a Georgia y a un montón de otros países dominados por Rusia, pero a pesar de su gran extensión, era un país semifeudal con una economía agrícola atrasada, donde la mayor parte del pueblo, es decir, los obreros y los campesinos pobres, eran explotados y oprimidos por una oligarquía de capitalistas y grandes terratenientes ricos, ¿no? Lógicamente con el total amparo del gobierno del Imperio Ruso, que era una monarquía que se llamaba zar, ¿no? Con Z. Y bueno, por todo esto, en esas condiciones históricas particulares, en 1917, cuando estalló la gran revolución socialista de octubre,
un hecho que, bueno, que cambió el mundo para siempre, los obreros y los campesinos se unieron bajo la dirección del Partido Comunista para derrocar al zar e instalar un gobierno soviético. Es decir, no de los ricos, sino de los pobres, de los obreros y de los campesinos, organizados en asambleas de diputados que, como dice el nombre del Estado que se fundó a partir de ese momento, la Unión Soviética, se llamaban soviets, estas asambleas de obreros y campesinos. Entonces, vemos que el contexto histórico, ¿no?, de Stalin es la toma del poder por parte de los pobres contra los ricos, o por parte de los obreros y de los campesinos contra sus opresores, que son los capitalistas y los grandes terratenientes. Entonces, los pobres tomaron las riendas de la economía, de la política del país, y básicamente se apoderaron del Estado, y por eso la primera tarea de la Revolución de Octubre, tras la terrible guerra civil que había sucedido en Rusia por la Revolución de Octubre, ¿no? Debía ser garantizar a la población al menos unos niveles de vida dignos, a la altura de los países occidentales, ¿no? Porque, como dijimos antes, el Imperio Ruso era un país extremadamente atrasado. Entonces, en este contexto, el gran líder de la Revolución de Octubre, que había sido Vladimir Ilich Lenin, había sido electo jefe de Estado, lógicamente, porque era el mayor representante de los obreros y de los campesinos, entre los años 1917 y 1922, cuando lamentablemente sus condiciones de salud habían empeorado y en 1924 finalmente murió por una hemorragia cerebral. Entonces, su sucesor en el cargo de jefe de Estado fue precisamente José Stalin, que había sido electo secretario general del Partido Comunista por elección democrática, y jefe de Estado por los soviets, ¿no?, que eran la autoridad del país. Entonces, Stalin, como representante de los obreros y de los campesinos en el poder, debía continuar la tarea que ya había empezado Lenin unos años atrás, de instalar, sin saberlo, pero de instalar el primer sistema completo de seguridad social del planeta Tierra en toda la historia de la humanidad. Porque hasta ese entonces, bueno, ya se sabe que en esa época habían condiciones muy, muy desfavorables para la seguridad social, como son, bueno, la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, que a lo mejor las mujeres no tenían acceso a la educación, o había más dificultades para acceder al conocimiento, no había un alfabetismo completo, es decir, había grandes partes de la población que no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, en ese contexto histórico, lo que estaba sucediendo en Rusia realmente era algo impresionante, ¿no? Es como cuando nosotros imaginamos, ¿no?, que en el pasado parece como que todo era en blanco y negro, ¿no?, por lo que vemos en las películas que lo reproducen todo en blanco y negro. Bueno, la experiencia de la Unión Soviética fue como ponerle color a ese mundo que estaba totalmente, que tenía una seguridad social muy pobre. Entonces, Stalin fue jefe de Estado de 1922 hasta 1952, es decir, 30 años, que no es poco, y durante su gobierno se lograron sentar las bases de lo que sería el gran sistema de seguridad social de la Unión Soviética, ¿no?, que consistía en, bueno, en primer lugar, la Unión Soviética fue el primer país del mundo en garantizar la sanidad pública, universal y gratuita a todos sus ciudadanos, destinando no menos de un 10% de su PIB al área de la salud, que en ese momento, como insisto, que era algo extremadamente revolucionario. Gracias a esto, gracias al enorme sistema de seguridad, el enorme sistema de salud pública que se había instalado en la Unión Soviética, los soviéticos pasaron de medir 1,54 metros de altura en 1917 a medir unos 1,75. Y luego, en comparación con los primeros años del régimen soviético, del gobierno soviético, la esperanza de vida se duplicó y la mortalidad infantil se redujo a una novena parte, para que vean lo increíble que era el sistema de sanidad pública soviético. En segundo lugar, la Unión Soviética fue el primer país del mundo en crear un sistema integral de educación pública 100% gratuita, que garantizaba un acceso total a la educación primaria y media para todos sus ciudadanos, e incluso garantizaba empleos una vez terminada la carrera universitaria, cosa que
aquí en nuestro país de Latinoamérica lamentablemente no ocurre, que uno puede estudiar muchos años, pero finalmente no recibirse, no, digamos, no encontrar trabajo, no ser empleado en ninguna parte. Por otro lado, los materiales escolares eran 100% pagados por el Estado, cosa que no siempre ocurre en las sociedades actuales. Bueno, y por este motivo, la Unión Soviética se convirtió en el mayor productor y consumidor de libros a nivel mundial, cuyos precios estaban controlados por el Estado para que la población tuviera un acceso libre y gratuito a la lectura. Luego, en tercer lugar, la Unión Soviética fue el primer país del mundo en garantizar a las mujeres los mismos derechos que los hombres en cuanto a educación, acceso al trabajo, participación política, porque la Unión Soviética fue uno de los primeros países donde, uno de los primeros 4 países donde se aceptó el sufragio femenino, ¿no? En ese contexto donde en el mundo solamente podían votar los hombres. Luego también, en lo que respecta a los salarios, había una igualdad salarial completa, entre otras cosas, ¿no? Luego, en cuarto lugar, de 1887 a 1950, ¿no? En esos 67 años, la Unión Soviética multiplicó 52 veces su volumen industrial, pasando de ser un país atrasado, como era el Imperio Ruso, a competir con las principales potencias capitalistas de los Estados Unidos y Europa, que esto a lo mejor puede parecer que no tiene mucho que ver con la seguridad social, pero justamente de lo que se trata es de establecer, de aclarar que este sistema enorme de seguridad social de la Unión Soviética jamás habría sido posible si no existía el sistema socialista. De hecho, actualmente en un país como Cuba, que a pesar de tener condiciones peores que la Unión Soviética, porque es una isla muy pequeña, que está bloqueada económicamente, que tiene muchos problemas, de todos modos, en Cuba hay un sistema de seguridad social muy similar, es decir, hay una clara relación entre la seguridad social completa y el socialismo, ¿verdad? Luego, en quinto lugar, la Unión Soviética, hasta 1991, que es cuando se desintegró, fue el primer y único país del mundo en eliminar el desempleo, reduciéndolo a un 0% absoluto. La jornada laboral en la Unión Soviética era de 6 a 8 horas y de 4 a 6 horas para las profesiones más duras. La jubilación era a los 60 años para los hombres y a los 55 para las mujeres, e incluso podía adelantarse a los 50, como digo, si la profesión era muy exigente. Los sueldos se cobraban al 100% cuando habían bajas por enfermedad del trabajador o de sus hijos, y la baja de maternidad duraba un año completo. No como en esta sociedad de que algunas mujeres tienen miedo a embarazarse por el hecho de ser despedidas de su trabajo, una cosa completamente inhumana que en la Unión Soviética no sucedía. En sexto lugar, el transporte público era totalmente gratuito y amplio, cosa que hoy, justamente en Chile, el año pasado, en octubre, las manifestaciones se llevaron a cabo precisamente por el hecho de un aumento del transporte público, que básicamente los trabajadores chilenos gastaban más de un 30% de su sueldo en transporte, lo cual es una locura completa. Bueno, en la Unión Soviética el gasto de transporte era 0% porque era público y gratuito. E incluso hoy en día en Rusia existe una red ferroviaria que que es la Transiberiana, que es la red ferroviaria más grande del mundo y fue heredada de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En séptimo lugar, la vivienda, el agua, la luz y la calefacción, estos 4 servicios o medios de vida básicos, no suponían más del 30% del salario de un trabajador promedio. Es decir, en la Unión Soviética uno con el 30% del salario podía vivir en condiciones de vida óptimas y le quedaba un 70% más para pues, poder darse a lo que llamamos gustitos, ¿no? Hoy en día, que los trabajadores son muy pobres y pocas veces tienen acceso a esos gustitos. Bueno, la Unión Soviética era parte de la dignidad humana, ¿no? Que el trabajador pudiera vivir en buenas condiciones. En octavo lugar, en acceso a la vivienda era universal y 100% gratuito, es decir, no había lugar para la indigencia. A lo mejor en los últimos años de la Unión Soviética, cuando se empezó a reinstalar el capitalismo, pues sí se podían ver algunos indigentes, pero de todos modos, cuando el socialismo era el sistema dominante,
no se veía gente en la calle porque todos tenían una casa. El Estado te regalaba una casa en caso de que uno no pudiese permitírsela por algún motivo. Entonces, lo que podemos concluir de todo esto, bueno, por supuesto podríamos seguir hablando todo el día, en realidad, pero, pero vamos a resumir un poco. Lo que se puede observar claramente es que hay una relación muy estrecha entre el socialismo y la seguridad social. Y bueno, en estos años, en esos 30 años, Stalin fue, digamos, el arquitecto principal, ¿no? Porque no fue solamente Stalin, pero era como el dirigente de la edificación del socialismo en la Unión Soviética y por lo tanto también de este enorme sistema de seguridad social que supera incluso a los sistemas de seguridad social del siglo XXI, ¿no? Hoy en día ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro país se puede ver un sistema de seguridad social tan amplio como era el soviético. A lo mejor los países escandinavos le llegan a los talones al sistema soviético, pero no mucho más que eso. Y justamente esos países escandinavos que tienen un sistema de seguridad social muy superior al del resto del mundo, lo tienen precisamente porque no son tan capitalistas como en otros países, si bien son capitalistas, pero es como que reforman un poco el capitalismo, agregan elementos socialistas fuertes a su economía y por lo tanto pueden llegar, su sistema de seguridad social se lo puede llegar a comparar en cierto sentido con el de la Unión Soviética, pero de todos modos tampoco le llega, apenas le llega a los talones, ¿no? Digamos, en resumen. Entonces, y bueno, luego de esto también me gustaría comentar acerca de Clara Zetkin, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado bastante del sistema de seguridad social de la URSS, y Oye, ahora, Santino, perdón, sí, Santino, que te interrumpa. Antes que continúes con Sara, quisiera hacerte una petición. Bueno, sabemos que Stalin también es un personaje que satanizan mucho, ¿no? En los medios de comunicación. Eh, sí, sí. incluso Incluso yo me he encontrado con gente, ¿no? que piensa que cuando cae el muro de Berlín, que es en el 92, hay quien piensa que Stalin estaba gobernando, ¿no? Todavía en ese año, y obviamente no es algo ridículo, pero la cuestión es esta, ¿no? Que muchas se pueden cuestionar si la URSS tenía estas condiciones tan magníficas, ¿no? Y tan buenas. ¿Por qué se extinguió, ¿no? ¿Por qué acabó por diluirse la Unión Soviética? Entonces, si nos pudieras así brevemente resumir qué pasa, ¿no? ¿Cómo pasa la URSS de estas condiciones tan buenas nuevamente, ¿no? Instalar el capitalismo y que, bueno, sabemos que actualmente, pues nada que ver, ¿no? La Rusia actual con la URSS de Stalin. Sí, sí, entiendo la pregunta. Sí, es una pregunta que, bueno, que uno puede plantearse, ¿no? De hecho, forma parte de la propaganda occidental, ¿no? Contra la Unión Soviética, que, bueno, que ahora ya no está tan vigente porque, bueno, la Unión Soviética se desintegró, pero en esa época, justamente se decía, ¿no? Ahí, pocos años después de que se desintegrara la URSS, si era un sistema tan magnífico, ¿por qué desapareció, ¿no? Bueno, podría ser un punto fuerte si fuese, si fuese verdad, porque lo que sucede es que la cuestión de la desintegración de la Unión Soviética fue una cuestión política, no fue una cuestión económica o una cuestión de que el sistema de seguridad social era malo, ni mucho menos, porque como acabamos de ver, no lo era para nada. Entonces, muchos asocian la desintegración de la Unión Soviética con el fracaso del socialismo, cosa que es absolutamente falsa porque, como vimos, hay estadísticas que lo pueden, que lo pueden confirmar, que la Unión Soviética tuvo un desarrollo económico del 52.000% en esos 66 años que habíamos visto, ¿no? Que eso significa que multiplicó 52 veces su volumen industrial, como habíamos dicho. Entonces, no fue el socialismo lo que fracasó, porque el socialismo de hecho triunfó en la Unión Soviética. Lo que fracasó sí, digamos que fue la lucha política, porque el partido gobernante, que era el Partido Comunista, empezaron a aparecer ciertos elementos capitalistas dentro de ese partido. Por eso en los últimos años de la Unión Soviética se podían ver indigentes, cosa que era algo increíble en la Unión Soviética porque en los años anteriores no existían. ¿Y por qué sucedió esto? Pues porque se empezó a reformar el socialismo. Es decir,
la desintegración de la Unión Soviética no se debió al socialismo como tal, sino a la progresiva destrucción del socialismo, es decir, todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, en los últimos años, al modificarse el socialismo, al empezar a permitir las empresas privadas, al empezar a dejar todo en manos de una minoría de oligarcas, ¿no? Capitalistas, lógicamente, bueno, lo que pasa en nuestros países, ¿no? Que para formar un sistema de seguridad social tan amplio como el de como el de la Unión Soviética, es necesario dinero, son necesarios recursos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esos recursos están en el bolsillo de los grandes magnates capitalistas. En cambio, la Unión Soviética no era así, estaban en manos del pueblo. Y el pueblo hacía lo que quería con esos recursos y los invertía de forma inteligente, formando este sistema de seguridad social. Entonces, cuando se empezó a reformar el capitalismo, de modo que todos esos recursos empezaron a dirigirse hacia los bolsillos de los capitalistas, lógicamente no se pudo mantener ese sistema de seguridad social y empezó a declinar. Este, por lo tanto, bueno, esa idea errada de que la desintegración de la URSS fue a causa del socialismo o a causa, como dicen, ¿no? Que la gente se moría de hambre, cosa que es absolutamente falsa, porque de hecho hay un estudio que dice que en la Unión Soviética se consumían más calorías que en Estados Unidos y en Europa, en promedio, ¿no? Más o menos creo que eran 3.000 calorías o un poco más, mientras que en Estados Unidos y en Europa el promedio era de 2.500 aproximadamente. Entonces la desintegración de la URSS no se debió al socialismo, sino que se debió justamente a lo contrario, a la reinstalación del capitalismo. Y también fue una cuestión política, porque dentro del gobierno soviético, dentro del Partido Comunista, empezaron a infiltrarse elementos capitalistas, agentes que provenían de Estados Unidos, bueno, que se infiltraron en el partido, y finalmente Gorbachev bueno, dio el golpe final, lamentablemente, al sistema de seguridad de la Unión Soviética y reinstaló el capitalismo. Bueno, puedo opinar ahí al respecto algo para complementar lo que ha hecho Santino. Sí, adelante. Sí. Muchas gracias, Santino. Ya, mira, para complementar lo que ha dicho Santino, lo que pasa es que la lucha por el poder internamente en el Partido Comunista, en la que aparecieron, como bien él ha dicho, algunos elementos, digamos, de orientación burguesa o que tengan intereses burgueses, finalmente hicieron mayoría. Y lo que es más, a Stalin se lo acusa de que él formó el culto a la personalidad, pero él mismo se encargó de desmentir aquello. Y quienes levantaron el culto a la personalidad eran justamente lo que ocultamente lo que querían es que él se desprestigie para tomar el poder. Cuando muere Khrushchev, que había sido uno de los que más lo alababa, que los más digamos, lo elogiaba, como decimos realmente acá, lo cepillaba, es el que toma la decisión de decir públicamente que Stalin había sido un mal elemento y que era cruel y que era tirano y una serie de mentiras. Fue una lucha cruenta, efectivamente. Hubo grupos que se conspiraban dentro del partido y que finalmente fueron descubiertos y fueron castigados con la cárcel, algunos por la gravedad de sus errores o de sus acciones fueron fusilados, porque en ese tiempo la lucha política era muy cruenta, como en todo el mundo, no solamente en la Rusia. Eso por un lado. Y por otro lado, el desarrollo de la pequeña propiedad. El mismo Lenin se encargó de decir que mientras haya pequeña propiedad, hay la posibilidad de la restauración del capitalismo. Esta creció, la pequeña propiedad, que luego se convertirían en burgueses dentro de la Unión Soviética. Y cuando ya toman el poder estos liberales escondidos en el Partido Comunista, lo primero que hacen es desmontar el sistema de los kolhoses y de los sovhoses. Los kolhoses eran, como dicen, las cooperativas campesinas agrícolas, y los sovhoses eran las unidades del Estado que manejaban la agricultura. Entonces, con eso desmontaron todo ese sistema, que era la base del socialismo, y permitieron el ingreso de los capitales extranjeros, la formación de mafias, como hasta ahora existe. Sin embargo, todo esa y esa restauración política, como hizo Santino, no que fracasó el sistema económico, que más bien fue preocupante. La planificación estratégica sale como respuesta a la planificación estatal soviética, que demostró el éxito rotundo para administrar y manejar la economía de un país. Y la planificación estratégica nace en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los militares definen esta teoría de la planificación estratégica. Ahora todos la hemos asumido y ustedes saben que la fortaleza, habilidades, amenazas y oportunidades, esa famosa plano cartesiano,
que es la base de la planificación estratégica, surgió justamente para tratar de contrarrestar la influencia de la planificación estatal de la Unión Soviética. Entonces, a pesar de todo eso, de que se perdió el poder político por los comunistas en la Unión Soviética, la base de la economía y el desarrollo se mantuvo intacta, porque los que llegaron no la desmontaron, simplemente la utilizaron en su beneficio. Y por eso Rusia ahora es una potencia, aunque ya no está dirigida por comunistas. Recuerden ustedes que para el aniversario de la Gran Guerra Patria, que fue cuando derrotaron al nazismo, todavía la Unión Soviética salen a desfilar con la bandera roja, y salen a desfilar todo el ejército ruso, y los ex militares que ya son viejitos están ahí con sus condecoraciones, todos eran comunistas, esos militares, no eran liberales como ahora, ¿cierto? Entonces, eso es explicable así, lógicamente. La lógica del desarrollo de la sociedad humana no es una línea recta. De hecho, puede darse restauraciones o regresos, pero cuando la base económica ya se ha desarrollado, ya es irreversible, no se puede cambiar. Y yo recomiendo un artículo que creo que se lo envía al grupo, de un señor Pierre, o sea, en francés, no sé cómo se dirá, creo que es Pierre, que habla justamente sobre esto lo que estoy diciendo ahora, es mi cuento. ¿Por qué se provocó la restauración del capitalismo en Rusia después de Stalin? Les recomiendo que se lo lea. Si no lo tienen, yo lo puedo reenviar. Eso nomás, compañero. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, continuamos, Santino, con lo que ibas a proseguir. Ah, sí, sí. Bueno, bueno, sí, entonces ahí Pablo, bueno, complementó el análisis, ¿no? También la cuestión, por último, mencionar que en la Unión Soviética justamente los niveles de vida, la calidad de vida de la población era tan alta, en comparación con el resto del mundo, que como es que empezaron a surgir esas ilusiones, ¿no? Capitalistas de querer ser rico, de querer montar una empresa propia y ese tipo de cosas que la Unión Soviética no existía porque los medios de producción, es decir, los recursos productivos eran propiedad social, propiedad colectiva. Justamente gracias a eso se podía vivir también. Entonces, esas ilusiones capitalistas que se empezaron a formar en las masas, a lo mejor no eran tan fuertes, pero algunos miembros del Partido Comunista, que no eran comunistas en realidad, sino que estaban infiltrados, pues aprovecharon esas ilusiones para poder reinstalar el capitalismo de la Unión Soviética con más facilidad. A pesar de que en los últimos años de la Unión Soviética, en 1991 se hizo un referéndum a toda la población soviética, que dio un resultado increíble, porque el referéndum les preguntaba a los ciudadanos si querían la continuidad de la Unión Soviética o la desintegración de la Unión Soviética. Y el 80% de los ciudadanos votó a favor de la continuidad de la Unión Soviética. Lógicamente, es muy lógico en relación a todo lo que acabamos de exponer, ¿no? Por los altos niveles de vida gracias al socialismo. Y bueno, ahora sí, una vez finalizado, vamos a empezar con Clara Zetkin, que también merece un lugar aquí, mencionando a figuras socialistas que han tenido mucho que ver con la seguridad social o con el trabajo social. Clara Zetkin fue una socialista o comunista alemana que, si bien algunos la consideran feminista y otros no, lo cierto es que fue una de las mujeres más influyentes en el movimiento por la lucha de la igualdad de las mujeres. Para ella, la igualdad de las mujeres solo se podía lograr con una revolución socialista que derroque al sistema capitalista e instaure el socialismo. Y por eso fue fundadora del Partido Comunista Alemán, ¿no? Junto con otros miembros. Luego Zetkin comenzó su lucha socialista por la igualdad femenina solo con 17 años. A partir de esa edad comenzó a vincularse con movimientos obreros y frecuentar escenarios políticos con sus mismos ideales, y se le abrieron las puertas del Partido Socialista de Trabajadores. Luego empezó a militar en el Partido Socialista Obrero de Alemania a los 20 años, en una época en que a las mujeres todavía les estaba prohibido participar en política. Bueno, aquí se puede observar claramente cómo el socialismo o el comunismo es una ideología que está ampliamente a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, porque permitían en sus partidos la participación femenina sin ningún problema, ¿no? A pesar de que la ley lo prohibía. Y en una época donde realmente la brecha entre hombres y mujeres era mucho más amplia que actualmente. Lo que no quiere decir que actualmente
no haya una gran diferencia entre hombres y mujeres y que no haya grandes desigualdades, pero en esa época era incluso mayor y los comunistas, los socialistas eran los que estaban a la vanguardia de la liberación femenina, incluso en esa época donde las condiciones eran más difíciles. Bueno, luego, hasta 1917, Clara Zetkin editó el periódico La Igualdad, que aumentó su tirada de 4.000 a 100.000 ejemplares en sus primeros 10 años, donde difundía algunas de sus frases más conocidas, ¿no? Como son, por ejemplo, todas las mujeres, sea cual sea su posición, deberían exigir la igualdad política como medio para alcanzar una vida más libre. Luego, otra frase. Lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no era solo su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. Porque en esa época el trabajo femenino era una realidad. Es decir, bueno, el trabajo femenino mal pagado, es decir, muy inferior, el precio del trabajo femenino era muy inferior al de los hombres, y los capitalistas lo explotaban mucho más, lógicamente. Entonces, Clara Zetkin hace ese aporte. Y luego, por último, otra frase, la mujer proletaria lucha mano a mano con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Que bueno, aquí podemos ver claramente cómo el feminismo, no como se dice por ahí, no consiste en odiar a los hombres, eso es una estupidez, sino que consiste en equiparar a la mujer con el hombre, es decir, la igualdad entre los sexos. Y bueno, el 17 de agosto de 1907, Clara Zetkin encabezó la primera Internacional Socialista de Mujeres, que fue el punto de partida para la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres y que instaló el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el día 8 de marzo del calendario. Por eso hoy en día festejamos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, no por otra cosa. Y por si no conocen la historia, la elección del 8 de marzo como fecha se debe a que ese día, 1908, 192 trabajadoras de la empresa textil Cotton se encerraron en sus instalaciones de Nueva York en demanda de mejoras laborales. Y estas mujeres fallecieron debido a un incendio provocado para cercenar la protesta por los fabricantes. Las 192 mujeres exigían una jornada laboral de 10 horas de duración y un salario parejo al de los hombres, así como también la mejora de calidades laborales. Y bueno, entonces podemos ver claramente cómo Clara Zetkin empezó, de algún modo, o mejor dicho, no empezó, sino que le dio un impulso enorme a la lucha por la igualdad de las mujeres, no solamente dentro del movimiento socialista revolucionario, sino también fuera, en todo el planeta Tierra entero. A partir de esa época empezó a cambiar la concepción que se tiene del sexo femenino. Empezaron a realizarse derechos femeninos como deben ser el sufragio femenino, que en esa época no estaba garantizado en todo el mundo. Entonces, y Clara Zetkin fue una de las protagonistas de este gran movimiento que sigue incluso hasta el día de hoy, porque la desigualdad entre hombres y mujeres es un producto del capitalismo. Y seguimos en el capitalismo, por lo tanto no podemos hablar de que, bueno, ya está, ya hay igualdad entre hombres y mujeres. Eso es absolutamente falso. Por lo tanto, este es un movimiento que continúa hasta el día de hoy y que Clara Zetkin le dio un impulso enorme. Y por último, mencionar la última actuación política de Clara Zetkin, que realmente es admirable, como el 30 de agosto de 1932, el Reichstag alemán, es decir, el Parlamento alemán, abría sus sesiones con los nazis como primera fuerza política, que los nazis o los fascistas habían conquistado a la mayor parte del pueblo, lamentablemente, en esa época, y la apertura le correspondía al diputado de mayor edad, que ¿quién era? Era Clara Zetkin, con 75 años de edad, que para la época era una esperanza de vida bastante alta. Y bueno, con la voz raspada por el paso del tiempo y la enfermedad, haciendo uso de todas sus fuerzas, Clara Zetkin pronunció el último discurso de su vida. En la cara de los nazis, que varias veces la abuchearon, hizo un llamado a formar un frente único de la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes para luchar contra el fascismo. Así culminó la carrera política de Clara Zetkin y su enorme aporte al movimiento por la igualdad de las mujeres. Así que bueno, eso es todo lo que tenía que comentar para hoy. Muchas gracias, Santino. Y bueno,
Vamos por último, vamos a tener a Martín. Sí, muchas gracias. Muy interesante. La verdad que muy buenos aportes. Había muchas cosas que desconocía. No conocía el discurso de Clara Zetkin en el Parlamento delante de los nazis. La verdad que muy inspirador y un ejemplo, ¿no? Una mujer extraordinariamente valiente. Bueno, si les parece, finalizamos la grabación. ¿Están de acuerdo? Sí, creo que no hay nada más que decir, ¿no? Al menos que él tenga algún comentario que hacer al final para sus estudiantes. Oh, no, perfecto, es que sí, ya vamos terminando. Y pues bueno, para todos los alumnos de trabajo social, que nos vayan a ver este video, ya sea pues en YouTube, ¿no? Que lo va a subir Martín. Ya les comparto el link para que lo vean, pero la cuestión es que eh, yo considero, o la intención, ¿no? Mi intención de hacer esta transmisión es que debemos de conocer un poco más respecto a los personajes. Y hace rato les comentaba aquí a los compañeros que, como en el deporte, ¿no? Si yo quiero ser un buen basquetbolista, tengo que tener a alguien como en quien basarme, ¿no? En su estrategia, en su tipo de juego, algo así. Entonces, si vamos a ir por este camino del trabajo social, también, de igual forma, ¿no? Debe de haber una figura que inspire, una figura que nos marque un punto de partida, ¿no? Que nos marque como una estrategia, por dónde deberíamos de seguir, ¿no? Igualmente, ¿no? Para cualquier carrera, cualquier estudio, debería de haber eh, algo que nos indique, ¿no? Como por todo, y que yo considero es tan importante actualmente, porque como bien comentábamos, es un mundo, vivimos en un mundo lleno de muchas desigualdades que a veces ignoramos o no podemos verlas simplemente, ¿no? Todos vivimos como aislados en la comodidad, ¿no? Que tenemos individualmente algunas veces, pero que no es igual para todos, ¿no? Y que creo que ahí radica realmente la importancia del trabajo social en cambiar estas situaciones de injusticia, ¿no? Y no solamente pensar que el trabajo social puede ser, pues como, digamos, claro, dar una asistencia, pero digamos, como limitarnos a eso, ¿no? Sino de que debería de haber un cambio, eh, pues en todo, en la forma en cómo viven las personas, un verdadero cambio, ¿no? Yo considero que actualmente en esta sociedad en la que vivimos, toda esta cuestión de seguridad social, hacemos como que le ponemos solución a las cosas, ¿no? O sea, como que queremos, como que solucionamos los problemas, pero realmente no se están solucionando, ¿no? Sino que solamente tapamos un agujero destapando otro. Es decir, ¿no? Yo veía la seguridad pública, ¿no? En México referente a los policías, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues meter más tecnología, más que drones y carros más equipados. Y yo creo que hemos seguido esa estrategia durante mucho tiempo de pensar que la tecnología, que la vanguardia en todo esto va a solucionar el problema, pero por el contrario vemos que no es así, que sigue existiendo la corrupción, que sigue dominándonos el narcotráfico, o sea, porque la realidad es que México es un narcoestado, o sea, un narcoestado que lo controlan los narcoempresarios, el delincuente no es el que gobierna, y, y pues eso no representa un cambio social, ¿no? O sea, no podemos seguir haciéndonos tontos, ignorando estas cuestiones, ¿no? Y pensar que porque a la policía le den más tecnología, pues va a cambiar las cosas, ¿no? O sea, porque no se está atacando realmente el problema. Igualmente no considero, bueno, ya para finalizar, que es muy interesante y que deben de conocer de todas estas cosas, porque a veces uno desconoce bastante, ¿no? Desconoce muchísimo, pero pues bueno, creo que fue un gran aporte hoy.
dieron mucha información que yo creo que será interesante ahí que después investiguen los alumnos y las alumnas, y pues para que tengan más, hagan más grande, ¿no?, su campo de conocimiento. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias a todos por apoyarme, ¿no?, con esta transmisión. Como desde el primer día, ¿no?, como les dije, estoy muy agradecido. Todo el contenido que suben es muy, muy bueno, muy interesante. Las invito también, ¿no?, a todos los alumnos a que sigan este canal de introducción al materialismo histórico, a seguir las páginas de Facebook. Igual, ¿no?, si me los pueden compartir ahí en el chat o algo, para yo compartirlos y que pues los alumnos no puedan entrar y conocer todo el contenido que están trabajando ustedes, y pues por el bien de la sociedad, ¿no? Que al final de cuentas creo que ese es el objetivo. Perfecto. Gracias, Eder, por la invitación. Gracias a todos, camaradas, compañeros. Finalizamos la grabación, si están de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, compañeros. Sí, muchas gracias. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Y pues que tengan... Saludos para todos. Gracias, igualmente. Saludos para todos, Eder, allá en México, y a los compañeros acá en el sur, en Argentina, y a Juan Carlos.